Hola, en este video vamos a ver una pequeña introducción a C++ usando los tipos de dato primitivo, que lo más seguro es que ya conozcan la gran mayoría si han programado en C. Nada más va a ser como un repaso y cómo obtener el tamaño que necesitan en memoria y tanto como el rango que ocupan o que pueden almacenar, ¿no? Me refiero a la cantidad de valores que pueden almacenar. Entonces, ¿qué objetivos tenemos? Los objetivos principales pues, van a ser identificar los tipos de datos primitivos en C, obtener el tamaño en bytes de cada dato primitivo y obtener el rango. Por último, vamos a añadir un header externo que nos va a permitir crear una tabla pequeña donde imprimamos el nombre o el tipo de dato, su tamaño y el rango que abarca, ¿no? Entonces, comencemos primero por los tipos de datos primitivos básicos, como ya les comentaba. La gran mayoría ya los conocen, que son el entero, flotante, el doble y el chart, ¿no? Aquí, como nuevos, están el wchart, que es un carácter de 2 bytes, y el booleano en C++ ya existe el tipo de dato bool, que nada más puede almacenar true o false, ¿no? Y un elemento que ya lo conocen, que es void, que utilizamos para definir una función y decirle que va a regresar nada, ¿no? Nulo. Entonces, aquí en esta misma tabla, algo sí vamos a imprimir. Al final nos muestra la cantidad de bytes que necesitan en memoria, ¿no? Si observan también en esta tabla, el que necesita más espacio en memoria es el doble, que necesita 8 bytes, ¿no? Esos mismos tipos de datos básicos se pueden modificar con estos modificadores para decirle si va a ser un entero, por ejemplo, con signo o un entero sin signo con el unsigned. Por default, cuando nosotros declaramos un entero, se declara de esta manera con signo, ¿no? También hay otros modificadores que le podemos poner short para decirle que va a ser de tipo dato corto. Generalmente el tipo de dato short se utiliza cuando queremos un entero pequeño, ¿no? Un entero que, si nos regresamos a la tabla anterior, el entero puede ocupar en memoria 2 bytes o 4 bytes. El 2 es para el tipo de dato short. Y tenemos el otro modificador que es el long. Con long lo que hace es hacerlo más largo ese número, ¿no? Entonces, ¿qué podemos modificar? Podemos modificar estos tipos de datos. Aunque el char únicamente le podemos decir que sea sin signo, porque por default el char es una variable que almacena un byte. Entonces, sin signo, el char que nosotros usamos al momento de imprimir, le estamos diciendo que convierte ese byte, que son bits, en una representación como un carácter, ¿no? Entonces el char lo que almacena es un número, que en este caso por default es con signo. Y ahorita lo vamos a comprobar. Por default el char nos va a imprimir de menos 127 a 127, que ese es el rango que puede almacenar. Si le ponemos que va a ser un char sin signo, pues va a ser de 0 a 255. Eso quiere decir que son 256 valores que podemos almacenar, que es lo que equivale a un byte, ¿no? Entonces, el tamaño, ¿cómo podemos saber el tamaño desde un lenguaje de programación? Con la función de sizeof. Sizeof recibe ya sea el tipo de dato, que en este caso, en este ejemplo, es un entero, o puede recibir una variable, o puede recibir otra variable la cual pueda ser un arreglo, ¿no? Un conjunto de secciones seguidas de memoria. Vamos probando este código para que observen la cantidad de elementos que nos regresa el sizeof, ¿no? Entonces yo ya tengo preparado un código en Visual donde vamos a empezar a probar esas partes, ¿no? Si observan mi código, me aparece esta parte que a muchos les ha aparecido,
que no les detecta las bibliotecas, lo que hay que hacer es configurar el editor con un cierto compilador, porque en mi caso tengo varios compiladores. Para modificarlo de manera gráfica con opciones, hay que irnos para llamar funciones en Visual, no sé cómo se llame, pero se ejecuta con Control Shift P. Entonces nos aparece esa línea ahí de comandos, por así decirlo, y tenemos que buscar el que diga Edit Configuration UI. Ok, es parte como de la extensión de C++. Entonces ahí va a haber como un formulario donde vamos a decir qué configuración elegimos. En mi caso estoy en una Mac y por default ya viene. La otra opción es decirle qué compilador vamos a usar. Entonces aquí podemos elegir el compilador. Yo voy a elegir el de G++, que es el que ustedes también tienen instalado en Windows. Y al elegirlo se va a crear acá como un archivo de configuración. Es un .json que genera ese formulario donde elegimos el compilador, ¿no? Que aunque aquí también lo podemos hacer manual o agregar un conjunto más de atributos o propiedades. Ok, una vez hecho eso, acá ya debería de detectarla sin ningún problema. Vamos construyendo, si recuerdan, para compilar es Ctrl Shift B. Como va a ser mi primera vez y tengo varios compiladores, tengo que elegir un compilador, ¿ok? Entonces, yo no le voy a dar clic, sino le voy a dar clic aquí para como configurarlo. Y obviamente también me crea otro archivo de configuración para la compilación. ¿Ok? Ese archivo ahorita lo vamos a modificar cuando queremos lo de la tabla. Ok, nos regresamos al main.cpp y ya tenemos un archivo de configuración para compilar. Y compilamos otra vez y ya me aparece el que yo elegí y hice como la configuración, ¿no? Ok, compiló, voy a correrlo. Hasta ahorita no hace nada, ¿ok? Entonces, viendo la diapositiva, vamos a usar el sizeof para obtener el tamaño. Pero antes, para los que apenas van a comenzar a programar en C++, explicarles un par de cosas. Si lo observan, es muy parecida a la estructura a lo que es el lenguaje C. Tenemos los include y tenemos un main. Si observan también el include, aquí en C++ estamos incluyendo el IOStream, que es el que nos va a servir para las entradas y salidas de flujos. ¿Cuáles son los flujos? El flujo puede ser el teclado, un archivo o una conexión a red, ¿no? Entonces aquí ya no vamos a utilizar el stdio.h, sino más bien en IOStream van a estar todas esas funciones para imprimir y leer datos desde el teclado, ¿no? Otra cosa que tenemos que agregar más bien es el namespace, donde viene todo este conjunto de funciones para leer información y utilizar como los strings, ¿no? Porque en C++ ya hay como una clase que funciona como un tipo de dato para almacenar un conjunto de caracteres que se llama string, ¿okay? Y si observan, pues tenemos nuestro main, que es el clásico en C, ¿no? Aquí va a retornar un entero, lo que va a retornar por el momento es un 0, ¿no? Entonces, para imprimir en pantalla es con el SAU, porque ya supongo que ya lo han visto en el Hello World que han hecho. SAU nos va a servir para, se va a hacer como nuestro printf, para mostrar datos en la terminal. SAUT ya está, por así decirlo, como sobrecargado para imprimir cualquier tipo de dato primitivo. En este caso, si recuerdan, tenían ustedes el hola mundo, que en este caso, entre comillas, significa que es un string. Pero podemos también, en esa misma línea, con este operador, irle como concatenando a ese flujo de salida, que va a ser la terminal, un entero o incluso otro tipo de dato primitivo. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, el cout nos va a servir para imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? Pues voy a mandar como un mensaje para decirle que va a imprimir el sizeof de un entero. ¿Ok? Pongo dos puntos y un espacio para que en la siguiente impresión del sizeof
nos salga junto, ¿no? Y al final de ese flujo de salida voy a poner un salto de línea. El salto de línea ya está definido en L, ¿okay? Que podría ser, como ustedes lo conocen, voy a poner aquí entre comentarios, es el diagonal N, ¿no? Okay. Entonces, déjenme cerrarlo de acá, compilemos, ya compiló y lo voy a correr. Ya está, ¿no? El tamaño en bytes del entero son 4. ¿Okay? En nuestra diapositiva también venía a declarar un doble y imprimir el tamaño de que ocupa esa variable t en memoria. ¿Okay? Entonces no me voy a copiar esa parte. Si recuerdan, lo podemos copiar esa línea con, en mi caso es Alt Shift hacia abajo, duplica esa línea hacia abajo y esa línea la puedo mover con Alt y las teclas hacia abajo. ¿Okay? Entonces nada más la muevo y voy a modificar mi código. En este caso, el de la variable d, queremos saber cuánto ocupa en memoria. Lo voy a correr. Ya hemos visto en la tabla que los dobles necesitan 4 bytes. El otro ejemplo es usando un arreglo de caracteres. Le voy a poner 10 y queremos que voy a copiar esa línea de nuevo y la voy a mover hacia abajo. En este caso, sizeOf nos va a regresar cuánto necesita la variable c, ¿no? La variable c necesita en memoria 10 espacios, ¿no? 10 bytes sería en este caso. Entonces voy a correrlo. Ya lo tenemos. Otra cosa, voy a ponerle que sean 10 espacios de un entero. Si recordamos el sizeOf, aquí en esta parte nos imprimí que son 4 bytes. Entonces, si tengo 10 espacios de 4 bytes, en total tendría 40. Entonces este sizeOf me tendría que imprimir esos 40, ¿no? SizeOf, no me equivoqué. Déjenme compilar. Okay. Ahí está, ¿no? Aquí está el 40. El 40 porque tenemos 10 espacios de 4 bytes, ¿okay? Que siguen la diapositiva. Que ya sabemos cómo conocer la cantidad de espacio que necesita una variable o incluso un tipo de dato o incluso un arreglo. Ahora podemos saber qué rango puede almacenar un tipo de dato primitivo en este caso. Entonces, C++ ya trae un header, por así decirlo, que se llama limits, y dentro de limits podemos consultar los límites de un tipo de dato. ¿Ok? Si observan aquí tengo una función, ¿no? Una función que se llama min y max. ¿A quién le pertenece esa función? Le pertenece a una clase que se llama numeric-limits. Y esta clase tiene algo aquí muy raro. Si son nuevos en C++, van a ver que vamos a utilizar mucho estas partes que se llaman templates. Esta clase puede decir que tiene un template que puede recibir cualquier tipo de dato. ¿Okay? Esta parte se le conoce como programación genérica, hacer genéricos, para no estar como recreando nuevo código. ¿Okay? O en este caso, si no se usaran los genéricos, se tendrían que hacer X cantidad de funciones y una función en específico para cada tipo de dato. Entonces, para evitarnos esa reescritura de varias funciones que hagan casi particularmente lo mismo, es utilizando esta parte de genéricos, ¿no? Y vamos a utilizar pues esta clase, que es un template para obtener el máximo y el mínimo valor rango que se puede almacenar, ¿no?
Entonces vamos creando otro archivo aquí mismo. Le voy a poner main2, o más bien rangos, para diferenciarlo, rangos.cpp. Ok, entonces en el cpp pues ya vamos a tener el iostream, el using namespace, y vamos a crear nuestro main. Okay. Y le ponemos de una vez un return 0. Según la diapositiva, tenemos que incluir limits. Okay. Y vamos a imprimir el rango que pueda almacenar un entero. Entonces un cout, le voy a poner aquí el mínimo valor. Si voy a dejar el mínimo de un entero, va a ser, se llama numeric-limits, y aquí va el template, ¿no? Dentro de este menor que, mayor que, hay que decirle qué tipo de dato. ¿Qué tipo de dato va a ser? Pues queremos el mínimo de un entero. Y con esos dos puntos estamos accediendo a una función de esta clase. Okay. Y un salto de línea. Voy a compilar. Compiló, lo voy a ejecutar. Está, el valor mínimo que puede almacenar es esta cantidad. Vamos haciendo lo mismo para ahora con el máximo. Entonces, como ya tenemos esa línea, la voy a repetir hacia abajo. Y esta va a ser el máximo. Y es el mismo template, nada más cada cambiar la función. ¿Okay? Corremos y a ver, el mínimo es esta cantidad y el máximo es esta cantidad, que en este caso creo que serían 2.147.483.647. Ese es lo máximo o el valor máximo que podemos almacenar en un entero con signo. Entonces podemos decir que va desde este negativo hasta este valor positivo. ¿Ok? Entonces,